Hablando de lo que es la iglesia verdadera, quiero que entiendan. Entonces, la iglesia de Jesucristo no fue fundada por Wesley ni por Rutherford, no fueron fundadas por hombres así, no. Elena de White y muchas otras personajes que si vamos, cada uno le corresponde, a unos son testigos de Jehová, otros son adventistas. No. Ellos lo que hicieron es levantar un movimiento, pero no la iglesia. No la iglesia. La iglesia la levantó Cristo. La iglesia de Jesucristo. Él paga un precio por la iglesia. Amén. Muy bien. Hasta ahora me están entendiendo, ¿no? Ok. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre muchos muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Y por qué dice que Él es el principio, ¿no es cierto?, de los primogénitos entre todos los muertos? Porque una vez por año se sacrificaba para que entre la gracia de Dios un cordero. El sacerdote entraba con un tazón de sangre y ya conoce la historia. Y ahí el Señor derramaba su gracia, el indulto. Ahora las demás familias tenían que traer su sacrificio. Por eso es que Pablo dice, habla de la gracia sobre la gracia. La gracia como indulto y la gracia como perdón de los pecados. ¿Ok? Vayan entendiendo los puntos teológicos, porque es importante que el cristiano conozca. Tiene que conocer. En medio de tantas religiones, ¿cuál es la iglesia verdadera? Bueno, empecemos primeramente por la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del latín ecclesia y del griego también eclesia, pero con K de kilo, obviamente traducido al castellano, que significa asamblea, denominando así el conjunto de fieles unidos por la misma fe y por la misma doctrina. Hoy decimos, ¡ay, la doctrina! ¡Ay, la doctrina! Doctrina de acá y doctrina de allá, y no saben ni siquiera lo que significa doctrina. Doctrina, teología, exégesis, catecumo, catequesis. Te puedo dar miles de nombres. De hecho, ¿qué es aprender la palabra de Dios? ¿Ok? Tengamos en cuenta eso. Entonces, unidos en la fe y en la doctrina, obviamente conformamos una iglesia. Todos tienen que hablar la misma cosa. Me refiero a los principios de la palabra de Dios. Muy bien. También es el edificio que se consagra a Dios para hacerle culto. No porque el edificio tenga algo especial. No. Es el lugar donde nos reunimos. Puede ser una casa. Puede ser una catedral. Puede ser un galpón. A Dios le da lo mismo. Basta que ese lugar se consagre para hacerle culto a Dios. ¿Me entiende? Vaya entendiéndome, por favor. También se denominaba antiguamente, hoy no, cuando se hacía una asamblea y convocaban a todos los ciudadanos para debatir en cuanto a lo que es la política. Antiguamente se tomaba la palabra iglesia también
como eso. Bueno, pero ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es aquella que obedece en todo a Dios y su palabra. Porque obedecer a Dios y no conocer la palabra, entonces no estás obedeciendo a Dios. Porque ¿a qué cosa estás obedeciendo? ¿Cuáles son tus principios de obediencia? Dice Juan capítulo 17, versículo 17, para que tomen en cuenta. Dice, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si yo no lo tomo desde el punto de vista espiritual, la palabra de Dios, y como algo que me pueda instruir y alimentar espiritualmente para hacer crecer el hombre exterior y que el hombre, hacer crecer el hombre interior, y el hombre exterior se va desgastando conforme al entendimiento que tenga, obviamente, no es ni santo ni santificado. Y si yo leo la palabra y me lleno de sabiduría, pero no la practico, no tiene nada que ver con la santidad. Entonces, la iglesia está fundada sobre la verdad de la palabra de Dios. Pero la verdad de la palabra de Dios, desde el punto de vista espiritual, es la realidad que vivimos todos los días. Porque si nosotros no practicamos, esa realidad es una realidad ajena, pero no es nuestra realidad. Entonces, individualmente practicamos la palabra de Dios, ya estamos siendo iglesia. Iglesia. Son los que están unidos, los que los unen en una sola fe y en una sola doctrina, que tiene que ver con la palabra. La palabra de Dios es considerada santa y por eso la iglesia debe considerar la verdad de la palabra como uno de los pilares de la fe. La Biblia dice que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué lindo. Se entregó por ella, por la iglesia, no por otra cosa. Cristo salvó a la iglesia, no al mundo. El mundo ya ha sido condenado. Hello. Eso es lo que dijo Jesús. Yo no lo dije, lo dijo Jesús. El mundo ya ha sido condenado. Pero hay un tiempo de gracia para que aquellos que se decidan caminar detrás de Jesucristo o seguir las pisadas del Maestro, pero los que se quedan, el mundo ya ha sido condenado. Punto. Muy bien. No por el mundo. Es en el sentido de que muchos no creen. No creen. Y vos le preguntás a cualquier persona en la calle, te dice con seguridad que creen en Dios. Pero solamente se cree en Dios cuando estamos viviendo a Dios. ¿Y cómo lo vivimos a Dios? ¿Cómo lo vivimos? En primer lugar, Dios se manifiesta en medio de la oscuridad. Así que cuando andes en tinieblas, dice la palabra de Dios que el que me sigue a mí no andará en tinieblas. Escuche, ¿por qué Dios camina en la oscuridad? Porque Él es la luz. Entonces hay muchas personas que no creen porque no experimentaron a Dios, aunque su cerebro le dice creo en Dios.
pero su corazón niega la eficacia de esa creencia. Es que no ha desarrollado fe. La fe es la única sustancia que nos adhiere al mundo espiritual. Por eso que se le atribuye al Espíritu Santo, y por eso que el autor y consumador de la fe es Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Ya que cuando una persona es amiga del mundo, o sea, del sistema contrario a Dios, es enemiga de Dios. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y por qué Santiago, el medio hermano de Jesús, le dice a la gente, adúlteros, son adúlteros? ¿Por qué? ¿Por qué utiliza esta palabra tan dura? Es para aquellos que viven vidas compartidas. Vidas compartidas. Están con Dios y están en el mundo. Son adúlteros. Es aquellos, para que puedan entender, Pablo lo compara también con la mujer, y Santiago también hace esa comparación, pero es igual que de repente un hombre o una mujer le falla a su cónyuge porque sale con otra persona y tiene vidas compartidas. Es adulterio, ¿verdad? Entonces, este es el motivo principal. Visto desde el punto de vista espiritual, no se puede vivir a Dios y vivir el mundo a la misma vez. No se puede, según la Biblia, porque cada uno tiene su fruto. Constantemente la Biblia llama al arrepentimiento, a dejar de practicar el pecado. Escuche bien, dejar de practicar el pecado no es que uno va a dejar de pecar, porque estoy seguro que en algún momento en el día vas a decir una mentira. Pero si sos un creyente, temeroso de Dios, te vas a arrodillar y le vas a pedir perdón a Dios. O te vas a poner nervioso, o vas a cometer. Acá dice que no practica el pecado, que es diferente. Se gusta el pecado, y por eso lo practica. Nos habla también de renovar la mente, de salir del mundo en cuanto a lo que es la práctica de los valores del mundo. Justamente esto es la iglesia. La iglesia tiene que ser un pilar de la fe, una representación de Cristo acá en la tierra. Y no es la estructura, sino somos nosotros. Gente apartada del pecado, consagrada a Dios. Y aunque muchos no quieran tocar este tema, como de repente hace mucho tiempo que parece como que está con muchas telarañas y mucho polvo, el tema de la santidad. Sin embargo, tendría que ser muy común en la vida del cristiano. Pero ya vamos a hablar de eso. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra del Señor Jesucristo y a las doctrinas, que es conforme a la piedad. La doctrina o teología se basa en la piedad, en el perdón. El cristiano tiene que saber que no tiene que tener rencor, debe perdonar. El cristiano tiene que ser empático y apropiarse de la miseria de los demás. Por eso la palabra piedad.
Entonces, debe practicar la doctrina que es conforme a la piedad. Está hablando de que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. En esto, cuando crecemos espiritualmente, es muy difícil no hacer la voluntad de Dios. Es muy difícil no practicar la piedad. Es muy difícil no compartir el amor de Cristo. Así que todo lo contrario es de una persona que nunca se convirtió. ¿Van entendiendo? Esto, cuando decimos, bueno, hay uno, pero no, yo quiero que me digas cuál es la verdadera iglesia con versículos bíblicos. Entonces tengo que nombrarte los 66 libros de la Biblia. Porque no hay un versículo específicamente que hable de eso. Sí habla que la iglesia, ¿no es cierto?, representa a Cristo, sí habla que la iglesia es la novia de Cristo, sí habla de las 7 iglesias en Apocalipsis, pero por sobre todas las cosas, la iglesia se constituye de principios. ¿Y cuál es la verdadera iglesia? Entonces le diría a esa persona, nómbrame cada uno de los principios. Porque si no te lo nombro yo. Son 14 principios. Son los mismos principios de la teología bíblica y sistemática. Entonces no hay un versículo bíblico que avale eso, sino que todos los versículos nombran a la iglesia, pero no dice esta es la iglesia verdadera, sino que los principios de la palabra de Dios van a marcar lo que es una iglesia verdadera. Ok. Es lo que debe manifestar la iglesia como representante de Cristo en la tierra. La palabra eclesia, ya dijimos, asamblea, también se interpreta como llamar afuera. Espiritualmente, Dios llama al pueblo que confía en su Hijo Jesucristo para salvar a esa persona. Para salir del cautiverio espiritual que es en el sistema de este mundo y vivir una vida teocrática en la comunidad espiritual que es la iglesia. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Teocracia significa gobierno de Dios, y el creyente como parte de la iglesia espiritual y de ese gobierno de Dios vive su vida de acuerdo a las normas de ese gobierno. La palabra de Dios, su vida, cultura, valores espirituales y morales, está regido por la palabra de Dios. Por eso que es importante, cuando dije, en la Gran Comisión hay 2 puntos. Primero era el de predicar el Evangelio. Ahora yo tengo que, ¿cómo le voy a predicar a una persona que a través de Cristo es salva si yo no tengo seguridad de la salvación? ¿Qué clase de cristiano puedo llegar a ser? ¿Cómo le voy a hablar a una persona de que Dios se manifiesta y puede hablar con voz audible si yo nunca lo escuché ni se manifestó en mí? ¿Qué clase de cristiano voy a ser? ¿Y cómo yo voy a decir a una persona que Dios me escucha, ¿no es cierto?, porque me da todo lo que quiere, sin embargo, no practico la piedad? ¿Qué clase de cristiano voy a ser?
¿Qué clase de iglesia es la que se va a manifestar? Y obvio, que si esa calidad de personas se levanta en la iglesia, los discípulos van a ser iguales. Escuche, dos cosas dije. La primera es predicar el evangelio. La segunda es hacer discípulos. Y hacer discípulos no es conformarse a mi imagen. Hola. Yo tengo que llevarle a ustedes a la imagen de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 16, dice: desde niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Redarguir significa contradecir o refutar, para corregir, para instruir en justicia. Cuando estamos enseñando discipulado, le enseñamos o instruimos a las personas en justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es Cristo. Y lo que se tiene que manifestar a nosotros es el Señor. Y automáticamente vamos a ser justos. En los hechos. Muy bien. Según se puede entender, al hacer un estudio bíblico sistemático, un estudio sistemático es utilizar un sistema en el cual yo pueda aprender lo que es la gracia de Dios, toco ese tema. Aprender lo que es el pecado, toco ese tema. Aprender lo que es el amor, toco ese tema. Aprender lo que es la cristología, toco ese tema. Aprender lo que es el Espíritu Santo y todo lo que compete al Espíritu Santo, toco ese tema. La persona de Dios, toco ese tema. La Trinidad, toco ese tema. ¿De dónde vino y cómo apareció? Escuche, que le estoy dando principios bíblicos. Y puedo seguir hasta pasado mañana. Que la iglesia es la comunión de todos los que practican la obediencia y los principios de la palabra de Dios. Eso es bien cierto. Eso es la iglesia. La iglesia, ¿usted sabe cuándo se fundó la iglesia católica? Escuche, cuando Constantino iba a tomar a los otomanos, él vio, según la historia, vio una señal en el cielo, una cruz, y dijo: si yo tomo esto, me convierto a la nueva religión. Escuche bien. Y en el año 320 después de Cristo, él tomó, venció a los otomanos, y ese lugar pasó a ser la ciudad de Constantinopla. Y desde ese momento dijo: esto que la palabra de Dios me enseña, ir a predicar por todo el mundo, del latín, Catholicus, universal, no es una religión. Él lo que hizo es levantar un movimiento, pero los demás lo malinterpretaron. Y si yo te puedo dar una enseñanza muy grande con respecto a lo que es la teología católica. ¿Ok? Vaya entendiendo, por favor. La iglesia, como cuerpo de Cristo, es constituida por creyentes en Cristo que viven en la obediencia a los mandamientos en todos los tiempos, sin importar el origen de religión
pensamientos o denominación que puedan estar. Siempre y cuando la organización o denominación religiosa esté de acuerdo con las doctrinas fundamentales de la Biblia. Por eso que yo digo, no importa si es católico, apostólico, si es luterano, si es evangélico, si es pentecostal, si es lo que sea, no importa. Conocer la palabra, entonces vas a desechar todo lo que es movimiento y te vas a dedicar a buscar a Cristo. Cristianismo. El cristianismo solamente tiene una sola denominación, nada más. Cristianismo. Esa es la única denominación que tiene. Ok. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13, 14. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Usted sabe que fuimos bautizados por su muerte. El día que yo acepté a Cristo, acepté su muerte. Ahora renací en la fe. Cuando habla de bautismo, no es nada más que en el agua. Después explico mejor eso. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, griego, sea esclavo, sea libre, sea luterano, cuadrangular, sea católico, sea protestante. Yo le agrego eso. Amén. Esclavo, libre. Y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Todos los que conocen la verdad y la practican están bebiendo de un mismo espíritu. Y la persona que descubre la verdad nunca va a defender una denominación, sino que va a dar razón de su fe. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Que si alguno os demanda razón de fe, ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de que por qué y para qué. Pero no voy a defender a ninguna denominación. Voy a dar explicación de mi fe. Por tanto, el monopolio, o mejor dicho, la autoridad otorgada a la Iglesia de Jesucristo no se puede tener en ninguna organización. Escuche bien, no se puede tener en ninguna otra organización religiosa, sea antigua, influyente, numerosa, poderosa que sea. No se puede. Ya que la Biblia declara en muchos pasajes que la verdadera iglesia está constituida de creyentes. Ellos son piedras vivas para la edificación de la iglesia espiritual, cuya piedra o cabeza de ángulo es Cristo mismo.
Y esto lo dice el mismo Pedro. Acercados a él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Escuche, sacerdocio santo significa que usted tiene que ser un puente de bendición entre los hombres y Dios, predicando el evangelio. Ok. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Usted se acerca a Cristo, quien es la piedra viva, la principal del templo. Sin esa piedra el templo se derrumbaría. Mucha gente rechazó esta piedra, aunque no niega a Dios, pero los hechos demuestran todo lo contrario. Mucha gente rechaza a Dios, pero Él eligió y le dio honra. Y como Él es la cabeza, la honra también baja por el cuerpo. Los creyentes son piedras vivas, con las cuales Dios edifica su templo. Por lo cual también contiene las Escrituras, la Escritura. He aquí, pongo en Sión, en Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será que avergonzado. Si usted es avergonzado, es porque no tiene buenos fundamentos. Si viene alguien y quiere refutar lo que vos estás haciendo y vos no sabes cómo responderle, es porque no estás preparado. Y si vos querés estar con Dios y con el diablo para no prepararte, bueno, seguí así. La Biblia dice, porque no eres frío ni caliente, por tanto te vomitaré de mi boca, porque eres tibio. Ok. Por lo tanto, la iglesia es una organización espiritual cuya cabeza es Cristo y el cuerpo, la iglesia, y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16, a fin de presentar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina. O sea, cualquiera que te dice, levante la llave para recibir un auto, no solamente es blasfemo quien está haciendo eso, sino también el que está imitándolo va también a imitar las blasfemias que dice. Pro de estratagema de hombre para engañar. Emplea con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, escuche bien, atienda, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿A quién voy a seguir? ¿Al Papa? ¿A quién voy a seguir? ¿A un pastor? ¿A quién voy a seguir? Por eso, pastor, yo no estudio porque sigo a Cristo. Mentiroso. Porque sos un haragán, no querés leer por eso. Porque te cuesta. Porque
hay muchos pecados dentro de tu corazón y querés seguir haciendo pecado. Cristiano no practica el pecado. Hello. ¿Me aman todavía? No. Gloria a Dios. La única verdadera iglesia de Cristo es la conformada. Está conformada por renacidos en la fe. Renacidos en la fe. En el sacrificio de la cruz y en la obediencia a Cristo. El cual es su cabeza y es el único dueño, porque es el único dueño. No hay otro dueño. Jesús. Si esto es duro, para la semana que viene. No es duro. Esto es aprender la palabra, el aprender la verdad. Jesús mismo se encargó de aclarar quiénes realmente forman parte de la iglesia. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Cómo guardo los mandamientos? ¿Los pongo entre una caja? Hola. ¿Cómo guardo un mandamiento? ¿Hago una caja fuerte y la meto adentro? No, por eso no leo la palabra, porque los tengo que guardar. Otra excusa más. Viene un hermano y me dice: pastor, he leído la Biblia. ¡Wow! ¿Por dónde andás? Y por la tapa. Santa Biblia. Ya leí. Amén. Muy bien. San Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, guardar es practicarlo. Esa es la interpretación que se le dice guardar. Guardar es una persona que respeta los mandamientos de Dios y trata de cumplirlo. Según la orientación bíblica y los diccionarios de habla hispana, en este texto que habla de un español muy cerrado, no tan cerrado como la Biblia que tengo, ¿no es cierto?, del año 1602, pero cuando dice guardar es cuando vos lo tenés en cuenta y lo practicás. Muy bien. Y lo dijo Jesús, no lo dije yo. Así que la culpa la tiene Jesús. Eso es lo que dice: ese es el que me ama, porque guarda su palabra, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y acá viene lo lindo, y me manifestaré a Él. Amén. Esta es la introducción de la enseñanza de cuál es la iglesia verdadera. Quiero que vayan entendiendo, sepan dónde están parados y que no venga uno a tirar un viento de doctrina y se va para cualquier lado. Que no seamos niños fluctuantes, que sepamos lo que vamos a hacer, que tengamos seguridad de predicarle a una persona por qué, para qué, qué motivos tuvo Jesús al morir en la cruz.